Muchas gracias por su compañía. Bienvenidos a su canal Ingeniería de Líneas de Transmisión TV. Nos encontramos en el último video antes de entrar a los temas técnicos acerca del diseño de una línea de transmisión como tal. Les quiero reiterar mi agradecimiento por su paciencia antes de entrar a los temas técnicos y haber invertido todo este tiempo en escuchar los videos anteriores para así darles herramientas que bien podrán ayudarles a establecer la organización de las actividades previas al desarrollo de ingeniería u otras áreas. En mi opinión, antes de iniciar los trabajos de ingeniería, prefiero invertir un buen tiempo en la planeación de los procesos de ingeniería, la identificación de los documentos a desarrollar, la forma en la cual voy a almacenar la información y cómo interactuará el área de ingeniería con otras disciplinas y finalmente cómo apoyará ingeniería a la conformación de la documentación, que no son necesariamente cálculos o dibujos, sino documentos meramente administrativos pero muy importantes. Ahora, entrando en materia, entender la electricidad no es fácil, especialmente porque es invisible, no huele, no tiene ningún sabor y lo peor del caso es que es muy especialita, ya que no le gusta que la toquen. Si nos atrevemos a tocarla, esta se enoja y se enoja bastante, así que más vale que tengamos un testamento si es que se nos ocurre tocarla. Análogamente, no es como tocar una tubería, la cual podemos ver, podemos olerla y darnos cuenta si lleva algo dentro. Y lo mejor del caso es que no es tan especialita como la electricidad, ya que nos permite tocarla. Y si nos atrevemos a tocarla, no se enojará como se enoja la electricidad, y si se enoja demasiado, cuando mucho solo nos quemará un poco si es que se trata de una línea de alta presión. En pocas palabras, es más fácil entender un sistema mecánico que un sistema eléctrico. En este video veremos cómo funciona la línea de transmisión eléctricamente hablando. Seguramente han escuchado de los términos voltaje, resistencia, watts. Todos estos términos eléctricos son perfectamente entendibles para cualquier diseñador cuyo background sea eléctrico. Pero recordemos que no todos los diseñadores de líneas de transmisión son eléctricos. Muchos son civiles, estructuristas, son tecnólogos o simplemente no tienen ninguno de estos antecedentes y puede ser que no comprendan cómo funcionan estos términos en la operación de una línea de transmisión. Entonces, de eso se trata este video. Hacer estos términos eléctricos entendibles para cualquier persona con cualquier background de una manera fácil y clara, la cual les ayudará a tener una mejor visión cuando estén diseñando una línea de transmisión, ya sea manualmente o por medio de softwares como PLC-CAD. Para entenderlo, haremos la analogía entre una línea de transmisión y una tubería de petróleo. Así que comencemos. Número 1. Primero haremos la analogía entre los términos. Tenemos el voltaje o los kVs, lo cual va a ser igual a la presión de la tubería en kilogramos por metro cuadrado. Tenemos también los amperes, lo cual es compatible con el caudal en una tubería en galones por segundo. Tenemos también los watts, que es la cantidad de producto a transportar en una tubería, que son medidos en galones. Tenemos a su vez
la resistencia, que viene siendo equivalente al coeficiente de fricción en la tubería. El sistema de tierras viene siendo representado por el sistema de drenajes de excedencias en una tubería. Entonces, la resistividad a tierra viene siendo equivalente a la capacidad de desalojo del sistema de drenajes de excedencias. La subestación emisora y receptora la vamos a hacer compatibles con la planta de bombeo emisora y receptora. Las pérdidas eléctricas las vamos a hacer compatibles con las pérdidas de producto por efecto de la fricción en las tuberías. Como número 2 tenemos una línea de transmisión conectada por dos subestaciones. Una subestación emisora que actúa como una planta de bombeo emisora y una subestación receptora que actúa como una planta de bombeo receptora. Tercero, los cables conductores en la línea de transmisión son representados por la tubería principal de conducción. Como cuarto, tenemos el cable de guarda, que es el sistema de tierras que en la línea y es representado por el sistema de drenaje de excedencias. Quinto, la resistividad del sistema de tierras en cada estructura, que es representado por la capacidad de desalojo del sistema de drenajes de excedencias, es decir, la velocidad de desalojo para mantener el caudal principal en un nivel estable. La resistencia eléctrica del cable conductor se representa por el coeficiente de fricción en la tubería que se opone al libre flujo del caudal de la tubería. 7. La cantidad de energía a transmitir en watts equivale a la cantidad de producto que se pretende transportar en la tubería. Número 8. Los amperes es el flujo de watts que serán transmitidos en una unidad de tiempo, o sea, en watts por segundo, y es equivalente al caudal transmitido en la tubería en galones por segundo. 9. Los famosos volts es la fuerza eléctrica con la cual la cantidad de watts a transmitir serán impulsados desde una subestación a otra, y es lo mismo que la fuerza o presión necesaria en la tubería para transportar la cantidad de galones de una estación de bombeo a la otra, y es medida en kilogramos por metro cuadrado. 10. Pérdidas eléctricas o pérdidas de watts debidos a las resistencias de los cables, que son los galones perdidos en la tubería por la fricción en la misma. Con esto hemos visto gráficamente la analogía entre los componentes de una línea y una tubería, así que ahora veremos cómo funcionan. Primero, la subestación emisora enviará hacia la subestación receptora una cantidad X de watts, o al menos esa es la intención. Entonces, la planta de bombeo emisora enviará una cantidad X de galones de petróleo, supongamos, hacia la planta de bombeo receptora. ¿Por qué menciono la palabra al menos esa es la intención? Y la respuesta es: al fluir los watts por los cables de conductores en una línea, lo harán a cierta velocidad en watts por segundo, o sea, tantos amperes. Y los galones, al fluir por la tubería, lo harán a cierta velocidad o cierto caudal en galones por segundo,
y esto, como lo mencioné, es un caudal. Ahora, resulta que el cable conductor no es un conductor perfecto y presenta cierta resistencia al paso de los watts. Lo mismo en una tubería, el coeficiente de fricción del material de la tubería es la que se opondrá al paso de esos galones. Ahora, debido a que la resistencia del cable es un obstáculo para el flujo de los watts, no todos estos watts lograrán pasar por el cable, ya que algunos se quedarán, digamos, atrapados en el camino, reduciendo así la cantidad de watts que lleguen a la subestación receptora. En una tubería, la fricción de la tubería causará que no todos los galones llegarán al otro lado. Esto es lo que se le llama pérdidas por transmisión o pérdidas de transporte. Es por esta razón que los cables deben tener una resistencia lo suficientemente baja para que las pérdidas sean mínimas, y las tuberías deben tener un coeficiente de fricción bajo o una superficie interior lo más lisa posible para tener el mínimo de pérdidas. Estas pérdidas son inevitables y siempre van a existir. Esta es la razón por la cual les menciono la frase que al menos esa es la intención. Ahora, por otra parte, para poder vencer la resistencia de los cables y mantener una velocidad aceptable de los watts en los cables, es necesario empujar estos watts con una suficiente fuerza para que logren llegar al otro lado. Es decir, necesitan un alto voltaje en kilovolts capaz de darles la fuerza suficiente para que puedan completar su recorrido. En una tubería necesitamos impulsar los galones con una presión en kilogramos por metro cuadrado de empuje, de tal manera que logren tener una suficiente fuerza para llegar a la estación receptora. Ahora, sucede que en ocasiones hay circunstancias en las cuales se nos sobrecarga la línea de transmisión por medio de la operación de descargas atmosféricas o la operación de interruptores en las subestaciones, causando corrientes en amperes adicionales a las que normalmente se transmite. Esto puede ocasionar que los cables se sobrecalienten hasta el punto de tener fallas mecánicas. Lo mismo ocurre con una tubería cuando hay caudales adicionales a los normalmente transportados, y la consecuencia puede ser que la tubería explote o se dañe, pues la capacidad de conducción se ve superada. Este es un fenómeno que no es aceptable ni en líneas de transmisión, ni en tuberías, y ni en ninguna otra infraestructura. En un puente vehicular, por ejemplo, es semejante a la cantidad de tráfico que puede soportar antes de colapsar. Esto se evita por medio de un sistema de tierras de la línea de transmisión, y esta es la funcionalidad del cable de guardas para conectar todas las estructuras a tierra y darle a la sobrecarga múltiples puntos de evacuación. En el caso de una tubería, el sistema de drenajes de excedencias en distintos puntos de la tubería permitirá escapar esta sobrepresión. Por último, el sistema de puesta a tierras en las estructuras es de mucha importancia. Es casi más importante que el resto del diseño, y es el que más desapercibido pasa o lo tomamos como el más fácil. El cable de guarda conecta todas las estructuras entre sí, formando un gran supernodo eléctrico de puesta a tierra. Tal vez
hayan escuchado este concepto de supernodo para aquellos que estudiamos análisis de circuitos eléctricos alguna vez, pero ¿qué sucede si en cada punto de evacuación se tiene una alta resistividad en ohms mayor a la aceptable? Simple. Ese punto de evacuación está tapado. Ahora imagínense si varios puntos de evacuación están tapados o varias estructuras tienen resistividades altas. Las sobrecargas estarán atrapadas en el cable de guarda, pero no podrán salir, y al no poder salir por donde deben, las sobrecargas son muy necias y buscarán otro camino y siempre lo encuentran. ¿Cuál es ese camino? El cable conductor, y con ello las fallas de fase a tierra o falla bisfásica o falla trifásica, provocando que la línea salga de servicio. ¿Y qué sucede si se trata de una línea principal de 400 o 500 kV? Pues es mejor que tengamos velas preparadas en casas, porque por eso suceden los apagones masivos como el de 1965 en la zona noreste de los Estados Unidos y Canadá. Otra opción también es la energización de las estructuras. Y peor aún, si alguna persona camina por esa zona y se le ocurre estar cerca de la estructura y ya ni siquiera tocarla, solo estar cerca, pues esperemos que esa persona tenga un testamento hecho. Esto es lo que denominamos voltajes de paso y contacto, que seguramente muchos habrán escuchado. En una tubería sucede exactamente lo mismo. Los puntos de evacuación o alivio en el sistema de excedencias de presión son representados por las válvulas check. Si una o varias de estas válvulas no opera correctamente, la sobrepresión en la tubería no podrá ser aliviada. Es por esta razón que en ocasiones escuchamos en las noticias de tuberías que han explotado. O un ejemplo más sencillo, un sistema de tierras de algo tan complejo como una línea de transmisión puede ser comparado con un simple utensilio de cocina, una olla de presión, así de simple. Espero que este video les haya dado un panorama más amplio y un entendimiento del funcionamiento eléctrico de una línea de transmisión. Perdón que insista, pero considero es importante que todo diseñador de línea de transmisión, sin importar su background, debe tener este tipo de educación y tiene la obligación de conocer estos conceptos para tenerlos muy en mente cuando esté desarrollando los distintos documentos de diseño de una línea de transmisión. Que esta información les sea de utilidad es mi mejor deseo. Gracias por su visita. No olviden suscribirse, dejarme sus comentarios a este video, así que nos vemos en el siguiente. Ingeniería de Líneas de Transmisión TV. Capacitación para energizar al mundo.